Ok, chicos, ven, a partir de este momento ya pueden ingresar el nombre y el número de carnet, por favor, para registrar la lista del día de hoy. Ok, chicos, vean, en la clase anterior estuvimos viendo el concepto intuitivo y gráfico del límite, ¿verdad? Habíamos dicho que el límite va a ser la mejor aproximación a la cual las imágenes de una función tienden con respecto a cuando x se aproxima a un valor dado. Hemos dicho que con respecto a x se aproxima a un valor, la función va tomando una aproximación en las imágenes. Si eso sucede, ese valor al cual se aproxima es el valor del límite. Ahora, había un teorema que decía que si nosotros calculábamos los límites laterales y son iguales, el límite en el punto existe y tiende al valor de los límites laterales, ¿verdad? Habíamos dicho que existe el límite lateral derecho, el límite lateral izquierdo. Tenemos el teorema del límite. Okay. Ahora bien, estuvimos viendo cómo calcular límites desde la parte gráfica, es decir, cuando me dan una función gráficamente hablando, y en ese caso, para ubicar el límite de la función en un punto, basta con calcular los límites laterales, ¿verdad? Pero resulta que ahora nosotros tenemos otra herramienta que nos permite calcular límites desde la parte analítica. Es decir, ya utilizando las propiedades de los límites. Habíamos visto todas estas propiedades, el límite de una constante es la constante, de una constante por una función se mantiene la constante y se calcula el límite de la función. El límite de una suma es la suma de los límites, lo mismo que para la resta, para el producto y para el cociente, que son las propiedades 3, 4 y 5. Vimos el límite de una potencia, es la potencia del límite, y el límite de la raíz enésima es la raíz enésima del límite. Ahora, si nosotros teníamos una función que es un polinomio y queremos calcular el límite de la función en un punto específico, basta con tomar el valor hacia el cual tiende x y sustituirlo en la función. Es como calcular una imagen, ¿verdad? Ahora, las funciones definidas a trozos todavía no las voy a ver porque corresponde a la siguiente semana, pero vamos a ver ahorita los límites que se calculan de forma directa y por medio de trabajo algebraico. Por ejemplo, acá, chicos, vean, nosotros se nos pide calcular el límite de una función, pero ahora la función ya no es dada de forma algebraica, sino de forma gráfica, sino de forma algebraica. Y para poder resolverlo, lo primero que tenemos que hacer es una manipulación algebraica. Ok, ¿cómo se hace eso? Utilizando las propiedades que ya nosotros sabemos. Pero antes de repasar esta parte de límites, es importante recordar lo que son las fórmulas notables. Yo les digo a ustedes que es importantísimo que para el día de hoy hubieran estudiado las fórmulas notables y un poquito lo que era racionalización. Ok, de fórmulas notables las que vamos a utilizar son básicamente dos. Entonces está la multiplicación de dos términos de la forma a menos b por a más b. Este es el desarrollo de una diferencia de cuadrados. Decíamos que si tenemos un binomio de la forma a menos b y lo multiplicamos por otro de la forma a más b, esto es equivalente al primero al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, sabiendo que el primero es a y el segundo es b. De igual manera, cuando uno factoriza, lo hace al revés, ¿verdad? Lo hace que si tiene, en este caso, una diferencia de dos valores elevados al cuadrado, le toma raíz a cada uno de ellos y coloca uno con negativo y otro con positivo. Uno con menos y uno con más. Ahora, también estaba una diferencia de cubos. Si yo tengo, en este caso, un binomio con resta y ambos están elevados a la 3, a esto les podemos sumar una diferencia de cubos. Y esto sería a menos b por a cuadrado más a por b más b al cuadrado. Y estaba la famosa suma de cubos también, que es muy similar a esta. Solamente que aquí sería a más b por a cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Ahora, ¿por qué les digo esto, chicos? Porque estas fórmulas las vamos a utilizar para racionalización y en este caso, si aparece algún detalle por ahí en factorización, ¿verdad? También nos vamos a utilizar más que todo estas de acá y la diferencia de cuadrados, pero también podemos aplicar todos los métodos que ya ustedes conocen, por ejemplo, el factor común, ¿verdad? Lo que es inspección, si tenemos un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, o podemos aplicar división sintética cuando trabajemos polinomios de grado mayor o igual que 3. Es decir, cuando el polinomio sea de grado 3 en adelante. Entonces, vamos a empezar a repasar esa parte. Por ejemplo, un ejemplo concreto va a ser cuando tenemos límites con cálculo algebraico, que a la hora de calcular el límite nos dé una forma indeterminada, ¿verdad? ¿Y cuáles son las las formas indeterminadas? Todas las que vamos a ver acá. Por hoy vamos a empezar con la forma indeterminada 0 entre 0.
Entonces, empecemos con uno, por ejemplo, el ejemplo 2. Ok, sería el límite cuando x tiende a 2 de x a la 3 menos 8 entre x al cuadrado menos 3x más 2. Ok, chicos, miren, siempre que a ustedes les pidan calcular el límite, nosotros vamos a utilizar las propiedades de los límites para evaluar el límite. Es lo primero que tenemos que hacer, tomar la función y evaluar el valor de x en el cual estamos calculando el límite. El límite es cuando x tiende a 2. De acuerdo a las propiedades, eso sería el límite de un cociente. Podemos calcular el límite del numerador y el límite del denominador por separado. ¿Y cómo se hace? Sustituyendo el 2, donde está el valor de x, tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, 2 a la 3 menos 8, y aquí abajo, 2 a la 2 menos 3 por 2 más 2. 2 a la 3 es 8, menos 8, 0. Aquí sería 4, menos 6 es menos 2, más 2, 0. Eso quiere decir que a la hora de evaluar el límite, en esta función, le está quedando 0 en el numerador y 0 en el denominador. Ahora, el gran problema está en que en el denominador nunca puede ir un 0. Cualquier valor dividido entre 0 no existe en los números reales, y menos 0 entre 0. Arriba sí puede ser 0, pero abajo no. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es lo que nosotros vamos a llamar una forma indeterminada. Y ahora, ¿cómo hacemos para poder resolver ese límite? Lo primero que tenemos que hacer es tomar alguno de los métodos que ya nosotros conocemos para poder quitar esa indeterminación. Es decir, el 0 arriba y el 0 abajo. Ahora, chicos, ¿a qué se debe ese 0 y este 0 acá? A que existe un factor que ocasiona que aquí me dé 0 y aquí también. Hay que tomar y buscar ese factor para poder eliminarlo y ya poder calcular el límite como nosotros sabemos. Entonces, a esto es lo que nosotros vamos a llamar el caso 1 de la forma indeterminada 0 entre 0, que es el que aplica los métodos de factorización. Entonces, si nosotros lo aplicamos, decimos, ok, ¿por qué aplicamos factorización? Porque tenemos una fracción algebraica, la podemos factorizar y en este caso, para factorizarla, le podemos aplicar un método al numerador y otro diferente al denominador. No quiere decir que sea el mismo para ambos. Entonces, por ejemplo, aquí arriba, le podríamos aplicar, ¿qué, chicos? Vean que tenemos un binomio con resta. Y ese está elevado a la 3 y el 8. Le podríamos tomar, ¿qué? ¿Cuál método de factorización que ustedes ya conocen? Fue la fórmula notable de Ajá. A a la 3 menos B a la 3. Ah, muy bien, ¿por qué? Porque le puedo tomar raíz cúbica a los dos, ¿verdad? Es decir, le podemos aplicar una diferencia de cubos. Y es como le llamamos a la fórmula notable. Ok, dice la fórmula notable, tómale raíz cúbica al primero. La raíz cúbica de x a la 3 es x. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Y ahora sí, con este resultado formamos un trinomio que sería el primero de ellos al cuadrado más el primero por el segundo, x por 2, 2x, más el segundo al cuadrado, y 2 a la 2 es 4. Ya con eso lo factorizamos. ¿Por qué? Porque le aplicamos una diferencia de cubos. Ahora, aquí abajo tenemos un trinomio de grado 2. Entonces, si esto es un trinomio de grado 2, lo podemos factorizar por inspección, ¿verdad? Ok, inspección, ustedes lo pueden hacer manual o lo pueden hacer en calculadora, solamente que tienen que tener un cuidado. Recordemos que si hacemos un trinomio de forma manual, voy a hacerlo aquí, por medio de, si lo factorizamos por medio de inspección, lo que tenemos que hacer es trabajar con los extremos. Dos términos que multiplicados entre sí me den x al cuadrado, x por x. Y dos que me den, en este caso, a la hora de multiplicarlos, me den 2, puede ser 2 por 1. Ahora, resulta que ocupamos que aquí me dé positiva la multiplicación, pero también tenemos que multiplicar en x y sumar los resultados de esas multiplicaciones y que me dé el término del centro. Ok, para eso hay que colocar signos aquí. Para que esto dé positivo y la suma me dé negativa, ambos de aquí tienen que ser negativos. Porque sería x por 1 negativo menos x. X por 2 negativo, 2 negativo x, ¿verdad? Y menos 1, menos x, menos 2x sería menos 3x. Quiere decir que este resultado, a la hora de sumar los resultados de la multiplicación en x, me tiene que dar el término del centro. Si da el término del centro,
está buena la factorización. ¿Cuáles son los dos factores del trinomio? Estos dos que tenemos acá. Por lo tanto, la factorización sería x menos 2 por x menos 1. Ahora, ¿qué pasa si ustedes lo hacen en calculadora, chicos? Si ustedes resuelven esto en calculadora, tienen que tener presente. Ok, ustedes tienen el trinomio. A la hora de colocarlo en la calculadora, lo van a resolver en modo de 53, ¿cierto? Pero a la hora de resolverlo, a ustedes la calculadora les va a dar muchos dos ceros. Si tiene dos factores, ¿verdad? O puede tener solo uno o ninguno. Eso dependiendo de... Entonces, si lo colocan en la calculadora, este sería el término A vale 1, el B vale 3 negativo y el C vale 2. Entonces, la calculadora les va a tirar 2 negativos y 1 negativo. Perdón, positivos, van a tirar 2 y 1. Entonces, esto que tira la calculadora se llama los ceros del factor. Hay que pasarlos, ¿a qué? A factores. ¿Y cómo se pasan a factores? Chicos, lo que hacen es como devolver la igualdad. Si x es igual a 2, pasan el 2 acá, entonces les va a quedar x menos 2 igual 0. Es decir, como que despejen la igualdad. Y acá el 1. Entonces ahí van a tener los dos factores, x menos 2 y x menos 1, que son los dos factores de ¿quién? Del trinomio. Ahora, tienen que tener mucho cuidado con la calculadora porque a veces no colocan signos bien, o por ejemplo, colocan los resultados que les da la calculadora tal y como vienen y no. Recuerden que si da positivo, se coloca negativo o viceversa. ¿Ya? Entonces, si ya nosotros nos devolvemos al que estamos calculando, repito, este límite arriba aplicó diferencia de cubos y abajo inspección. Resulta que aquí ya tenemos un detalle importante. Cuando yo tengo multiplicación de factores, tanto en el numerador como en el denominador, yo puedo aplicar la ley de cancelación. En este caso, si se repite x menos 2 arriba y x menos 2 abajo, los puedo cancelar. Era porque hay multiplicación de factores. Solo aplica cuando hay multiplicación de factores. Entonces, ¿qué me estaría quedando? El límite cuando x tiende a 2, en el numerador me quedaría x al cuadrado más 2x más 4, y en el denominador x menos 1. Y una vez que ustedes logran cancelar, en el fondo, chicos, están cancelando la indeterminación. ¿Por qué? Porque vean esto. Si x vale 2, 2 menos 2 es 0. Y aquí abajo lo mismo. 2 menos 2, ¿qué estaba dando? 0. Eso quiere decir que cuando ustedes logran cancelar, en este caso, la indeterminación, se quita el problema y vuelven a calcular el límite. Si vuelve a quedar 0 entre 0 es porque queda pendiente otra factorización. Si no, ya se puede calcular de forma inmediata. Entonces, si x vale 2, a la hora de evaluarlo, esto me va a quedar 4 más 4, 8, más 4, 12. Y x vale 2, 2 menos 1, 1. Y esto nos quedaría 12. Por lo tanto, conclusión, el límite cuando x tiende a 2 de la función x a la 3 menos 8 entre x al cuadrado menos 3x más 2 existe y tiende a ¿qué? Y tiende a 12. Recuerden que estamos calculando el límite original. Esto es una consecuencia de la factorización, pero va a tender al mismo límite, ¿verdad? En este caso tiende a ¿qué? A 12. Ahora, repito algo muy importante, chicos. Si x tiende a un valor y la forma indeterminada es 0 entre 0, el factor que tenemos que eliminar sería x menos este valor. Es decir, si tiende a 2, sería cancelar x menos 2 arriba y abajo para lograr quitar la indeterminación. Si ya lo hacen, calculan de nuevo. Si da límite, perfecto. Si no, tienen que seguir factorizando. Profe, ahí donde calculamos de nuevo, evaluamos es el 2, ¿verdad? De nuevo el 2. En todo Ok. Está bien. Ok, vean ahora este límite, chicos, igual. Me dan el límite de esta función. Evaluamos el límite en ¿qué? La función, perdón, en 1. Si x vale 1, aquí me va a quedar 1 a la 4 es 1, más 1, 2, y a 2 le quito 2, 0. Y aquí me estaría quedando 1 a la 3, 1, menos 1, 0. Es decir, obtenemos la forma indeterminada 0 entre 0. Como es una forma indeterminada, y esto es una fracción algebraica, podemos aplicarle factorización de forma inmediata al numerador y al denominador para poder eliminar la forma indeterminada. Entonces venimos acá y decimos, bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí tengo un polinomio de grado 4. Cuando es un polinomio de grado 4, ustedes pueden resolverlo por división sintética.
o agrupación. Solamente que aquí agrupación no aplica porque son muy pocos términos para agrupar. Entonces, Profe, pero ese también se puede hacer por inspección en modo 5.3, ¿no? no, porque es de grado 4. Pero es par, digamos. Sí, pero el de centro no. Ah, ok, ok. Es que si Sí, X sí, sí. a la 4 y X a la 2, ¿verdad? Pero en este caso, como es grado 4 y brinca hasta grado 1, y entonces ahí es que la dificultad. Entonces, cuando es así, uno lo que hace es esto, chicos, vean, el polinomio es este. El polinomio sería x a la 4 más x menos 2. Si nosotros lo completamos, es decir, el grado del polinomio es grado 4. De grado 4 no está el grado 3, entonces lo relleno con 0. Tampoco está el grado 2, pero sí está grado 1 y grado 0. Eso quiere decir que el polinomio completo es este, si le agrego los términos que le hacen falta. Ahora, una vez que completamos el polinomio, lo que hacemos es hacer división sintética. ¿Cómo se hacía división sintética? Tomamos los coeficientes numéricos, es decir, solo los numeritos de cada uno de los términos del polinomio. Por ejemplo, aquí sería 1, 0, 0, 1 y 2 negativo. Y hacemos división sintética con los divisores del 2, porque siempre es con los divisores del último. Pero resulta que aquí ustedes pueden pensar un poquito más allá y decir, bueno, ¿cuáles son los divisores del 2? Serían 1, positivo y negativo, y 2, positivo y negativo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo que probar con cada uno de ellos hasta que el residuo me dé 0. El que me dé 0 es un factor. Pero es un 0 y lo convertimos a factor. Pero resulta que para no probar esto, ustedes ya tienen algo adelantado. Si x tiende a 1 y aquí me da 0 entre 0, ¿cuál es el valor que deben utilizar en la división sintética para obtener el factor que ustedes necesitan ahí? Porque recuerden que si da 0 entre 0 y x tiende a 1, es porque arriba hay Menos 1. ¿Qué sería? El X menos 1. Entonces vamos a usar el 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de pasar, ¿Cómo? lo que vamos a utilizar es el 0. Y a la hora de pasar, todos les tiene que quedar x menos 1, como dice el contenido. Ajá. Y esta sería con quién? Con 1. Ok. Un 0, hay que pasarlo luego a qué? A factor. ¿Lo ven? Entonces es muy diferente. Ahora, cuando usted usa el mismo valor que tiene aquí, ya va a obtener el factor que usted necesita. Entonces, división sintética es bajan el 1, bajan este primero y multiplican 1 por 1, 1, suman o restan dependiendo de los signos. Aquí sería 0 y 1, 1 porque suma. Luego volvemos a multiplicar 1 por 1, 1, 0 más 1 es 1, 1 por 1, 1, 1 y 1, 2, 2 por 1, 2, y menos 2 con 2, 0. Ahora resulta que el residuo me está quedando 0. Cuando aquí me está quedando 0, yo puedo decir que este 1 es un 0 del polinomio. Y cuando ya es un 0, lo podemos pasar a factor, que era lo que le decía. Si el 0 es x igual a 1, ¿cuál sería el factor? X menos 1, porque era devolverlo. Era pasar el 1 acá a la par de la x, sería x menos 1. No sé si me doy a entender, porque eso sí es importante que les quede claro. Desde aquí es 1, el factor es x menos 1. Es como si lo obtuviéramos en la calculadora. Hay que darle vuelta a los signos, ¿verdad? Entonces, si aquí me queda 1, vamos a colocarlo de la siguiente manera. El 1 se convierte a factor de la forma x menos 1. Y este resultado que tenemos aquí, hay que bajarle, bueno, hay que acomodarlo como un polinomio, pero si el original era de grado 4, este va a hay que bajarle un grado. Sería grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. ¿Qué me va a quedar? Un x a la 3 más un x al cuadrado más x más 2. Y con eso ya Oye, ¿cómo se llamaba ese procedimiento? Este. Sí, siempre se me olvida. División. Por división sintética. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, después de aquí aplicamos el factor que es x menos 1 y lo multiplicamos por este resultado, el residuo, bajándole el grado al polinomio. Porque si aquí encontramos un factor, este factor por este le tiene que quedar de grado 4. Y ahora aquí, ¿qué pasa, chicos? Aquí podemos aplicar una diferencia de cubos. Si aplicamos diferencia de cubos, sería raíz cúbica del primero menos raíz cúbica del segundo. Y aplicamos la diferencia de cubos, que es
el primero al cuadrado más el primero por el segundo, x por 1, x. Vean que aquí no hay que llevarse el negativo del 1, porque ya la fórmula notable lo absorbe. Más el segundo al cuadrado, que es 1. Cuando hicimos esto, observen que ya aquí tenemos la multiplicación de factores, entonces puedo cancelar x menos 1 con x menos 1, que era el que me ocasionaba el 0 entre 0. Porque si x valía 1, 1 menos 1, 0, y aquí también. Una vez cancelado, ya podemos entonces calcular el límite. Entonces nos quedaría x a la 3 más x al cuadrado más x más 2, entre x al cuadrado más x más 1. Y después de eso ya podemos evaluar el límite, ¿verdad? De nuevo, ya una vez cancelado. Si x vale 1, esto me va a dar 1 más 1 más 1, 3 más 2, 5. Y x vale 1, aquí me va a quedar 3, es decir, 5 tercios. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de x a la 4 más x menos 2 entre x a la 3 menos 1 existe y tiende a 5 tercios. Esto que yo coloco aquí, chicos, es una conclusión. La conclusión siempre va en la respuesta. ¿Por qué? Porque ya me dice, ok, ¿cuál es el valor del límite original? De primero me daba 0 entre 0, pero haciendo el manejo algebraico ya me va a quedar 5 tercios. Ok, retomando acá, el caso 2, chicos, ya va a ser cuando ustedes tienen la factorización de una función, pero que pueda aplicar racionalización. Ok, para racionalización, sí es importante, bueno, vamos a colocarlo primero aquí, el caso 2, de la forma indeterminada, 0 entre 0, que se va a resolver por medio de racionalización. Ok, chicos, ¿qué era racionalizar? Racionalizar consistía en simplificar una raíz, es decir, quitar, si la raíz está en el denominador, quitarla de ahí, pasarla al numerador o viceversa. Y para racionalizar tenemos dos casos. Se puede racionalizar raíces cuadradas o si no, se puede racionalizar lo que son raíces cúbicas. Ok, para racionalizar una raíz cuadrada vamos a utilizar la fórmula notable de una diferencia de cuadrados. Recuerden que si tenemos a menos b por a más b, esto es equivalente a al cuadrado menos b al cuadrado. Eso quiere decir que toman el primer término de ellos al cuadrado y le restan el segundo al cuadrado. Igual se puede aplicar a la inversa, solamente que nosotros lo vamos a hacer así, vamos a completar una diferencia de cuadrados para llegar a esta fórmula. ¿Por qué, chicos? Porque resulta que si ustedes tienen una raíz cuadrada, por ejemplo, o una raíz así, o un factor dentro, si ustedes toman esta raíz y la elevan al cuadrado, ¿qué pasa con la raíz? Al tomar una raíz cuadrada y la elevamos a... Elimina. Ahora puedo quitar la raíz, porque este 2 con este se cancela, ¿y qué les quedaría entonces? Solamente el x más 1. El propósito es ese, racionalizar es quitar las raíces cuadradas donde no nos están sirviendo. Eso es el propósito. Entonces, llegar a elevar los términos cuadrados es lo que queremos. Una vez que ya tenemos la de una raíz cuadrada, okay, ¿qué aplicamos para poder racionalizar una raíz cúbica? Lo que aplicamos es la fórmula de diferencia de cubos o suma de cubos. Ok, recordemos que si nosotros tenemos esta fórmula, a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado, esto es equivalente a la 3 menos b a la 3. Este es el desarrollo de una diferencia de cubos. Y si aquí lo tenemos con suma, y aquí más bien con resta, este es el desarrollo ¿de qué? De una suma de cubos. Entonces, el propósito es completar una diferencia de cubos o una suma de cubos para llegar a estas fórmulas, y estas fórmulas ya me permitan simplificar las raíces cúbicas, ¿verdad? Porque eso es importante. Si tengo una raíz cúbica cualquiera y la elevo a la 3, resulta que la raíz se simplifica por el simple hecho de elevarlo a la 3 y sale x, ¿verdad? Y ya con eso ya podríamos entonces empezar a aplicar diferentes casos. Recordemos, para raíz cuadrada es completar una diferencia de cuadrados y para raíz cúbica es completar o una diferencia de cubos o una suma de cubos, dependiendo de. ¿Qué es lo más importante, chicos? Eso va a depender del término que me den. Por lo general, cuando ustedes tengan que racionalizar una raíz cuadrada, o les dan el a menos b o el a más b. Esto que nosotros tenemos aquí, chicos, es, si yo tengo el a menos b, el a más b es lo que uno llama el conjugado. El conjugado es casi el mismo factor con signo opuesto. Si aquí es con resta, aquí es con suma.
Pero cuando es una raíz cúbica, a ustedes lo que les van a dar es esto. Para raíz cúbica les van a dar o este término. Entonces, si a ustedes les dan el a menos b, es porque ya les están dando la raíz cuadrada de, perdón, la raíz cúbica de a y la raíz cúbica de b. Tienen que completarla con este trinomio porque si tienen este factor por este, ya lo pueden cambiar como una diferencia de cubos. Y si les dan el a más b, lo completan con este trinomio para que a la hora de multiplicar me llegue a una suma de cubos. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, veamos un ejemplo para que ya les quede más claro el proceso. Por ejemplo, vamos a empezar con raíz cuadrada. Por Profe, ejemplo, ¿sí? eso no es lo de la conjugación. Ajá, en este caso. ¿Por qué? Porque aquí si yo tengo el a menos b, el conjugado de a menos b es a más b. O viceversa. Pero aquí no es conjugado, aquí más bien es completar la raíz cúbica. ¿Verdad? Sí, perdón, completar lo que es la diferencia de cubos o la suma de cubos para llegar a una raíz cúbica. ¿Está bien? Ok, veámoslo acá entonces. Voy a borrar aquí y voy a ver si me cabe en este pedacito para no borrar las fórmulas. Entonces, hagamos el ejemplo 5. El ejemplo 5 sería límite cuando x tiende a 4 de la raíz cuadrada de x más 5 menos 3 entre x al cuadrado menos 16. Ok. Igual que en los casos anteriores, lo primero que hay que hacer cuando tenemos un límite es tomar el valor hacia el cual tiende x y evaluarlo en la función. Si x vale 4, 4 más 5, 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3, menos 3, 0. Arriba me da 0. Y acá 4 al cuadrado es 16, menos 16, 0. Por lo tanto, me está quedando la forma indeterminada 0 entre 0. Ahora, si me queda 0 entre 0 y hay presencia de raíz cuadrada o raíz cúbica, hay que racionalizar. ¿Ven la diferencia? En el caso anterior no había ninguna raíz, solo había una fracción algebraica. Aquí sí, aquí hay fracción algebraica, pero con raíz. Por lo tanto, vamos a racionalizar, pero una raíz cuadrada. Entonces, vean, el proceso es este. Tenemos el límite cuando x tiende a 4. Cuando hay que racionalizar, la fracción original se mantiene exactamente igual. Pero ahora, para racionalizar, uno lo que hace es multiplicar por el conjugado de esta expresión, que es lo que me dice April. En realidad, cuando ustedes le dan raíz cuadrada, en realidad tienen que ver si les dan el que tiene resta o el que tiene suma, cuál de los dos términos. Si aquí yo tengo una raíz menos un valor, es porque le están dando el a menos b. Este es un a y este es un b con resta. Entonces, a la hora de racionalizar, lo que hacemos es multiplicar por el conjugado de esta expresión, arriba y abajo. ¿Por qué? Porque uno estaría multiplicando por un 1 imaginario. Véanlo así. Raíz cuadrada de x más 5 menos 3, perdón, más 3, y la raíz cuadrada de x más 5 más 3. Es como que yo esté multiplicando por un 3 entre 3. ¿Qué da 3 entre 3 si lo simplificamos? 1. Esto es lo mismo, vean que es lo mismo arriba y abajo. Esto es un 1 imaginario que se escribe de diferente forma, y 1 por esto es esto mismo, es decir, no le estaríamos alterando nada al resultado. Ahora, una vez que tenemos esto, lo que hacemos es multiplicar en línea recta. ¿Por qué? Porque la multiplicación de fracciones se hace numerador por numerador, denominador por denominador. Repito, para racionalizar es tomar lo que quiero quitar, es decir, la raíz que quiero eliminar y multiplicar por el conjugado. Si aquí tengo a menos b, voy a multiplicar por a más b, arriba y abajo. Lo que hago arriba lo hacemos abajo, exactamente igual. Y ahora, lo que hacemos entonces es llegar y resolver la multiplicación de fracciones. ¿Cómo se multiplica en línea recta? Numerador por numerador. Eso quiere decir que aquí sería raíz cuadrada de x más 5 menos 3 por la raíz cuadrada de x más 5 más 3. Vean que no lo he multiplicado, lo dejo expresado como una multiplicación. Y abajo multiplico x al cuadrado menos 16 por la raíz de x más 5 más 3. Ok, resulta que ya nosotros aquí multiplicamos. Ahora tenemos que ver cuánto es el resultado de esas multiplicaciones. De acuerdo a la fórmula notable, dice acá, si yo tengo a menos b por a más b, es esta fórmula notable, ya la completé. A menos b por a más b, dice, quite esa multiplicación y cámbiela por a cuadrado menos b cuadrado. Entonces,
a menos b por a más b, aquí sería entonces el a al cuadrado menos el b al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya completamos una diferencia de cuadrados arriba. Pero abajo no. Abajo no hace falta porque no está completando, nada más está multiplicando, pero no hace falta que multiplique, chicos, lo pueden dejar así. ¿Cómo? X al cuadrado menos 16 por la raíz de x más 5 más 3. Ahora, viene la parte en la cual nosotros ya tenemos que empezar a simplificar. La raíz cuadrada al cuadrado se simplifica y quedaría x más 5 menos 3 a la 2, que es 9. ¿Verdad? Y aquí abajo, esto no hace falta que lo multipliquen, pero si hay que factorizarlo, lo pueden factorizar. Por ejemplo, aquí yo tengo x al cuadrado menos 16. ¿Cuál método de factorización le pueden aplicar a este? Si es un binomio que tiene resta y ambos tienen raíz cuadrada. Diferencia. Profe, de cuadrado. Diferencia de cuadrados. X más 4 por x menos 4. Porque la diferencia de cuadrados es raíz cuadrada del primero menos raíz cuadrada del segundo. Uno con más y uno con menos. Y este, que no tiene nada que factorizar, únicamente lo bajamos. Casi que este que participó en la racionalización se mantiene hasta el final. Y ahora vean acá. Recordemos una cosa. Si aquí este límite me daba 0 entre 0 y x tendría a 4, quiere decir que el factor que quiero cancelar es x menos 4 arriba y abajo. Con solo cancelarlo ya podríamos calcular el límite al final. Pero vean acá. ¿Esto qué nos quedaría? X, y aquí puedo agrupar semejantes. A 5 le quito 9, me va a quedar x menos 4. Y aquí abajo me va a quedar x más 4 por x menos 4 por la raíz de x más 5 más 3. Y con esto ya llegaron al factor que querían cancelar. Puedo cancelar x menos 4 con x menos 4. Entonces nos estaría quedando, voy a bajarlo acá un poquito, nos estaría quedando entonces el límite cuando x tiende a 4, arriba no me quedó más que un 1, y abajo el x más 4 por la raíz de x más 5 más 3. Y ya cuando logran cancelar, ya vuelven a aplicar el límite. X vale 4, arriba hay un 1, recuerden que la constante se mantiene en un límite. Y abajo sería 8, y aquí nos va a quedar 9, raíz de 9 es 3, más 3, 6, por 8, 48. Por lo tanto, este límite original existe y tiende a ¿qué? A 1 entre 48. Ahora, hay un detalle, chicos. Cuando ustedes ya vienen y multiplican por el conjugado arriba y abajo, si gustan, hacen la multiplicación como yo lo hice acá. Si ya ustedes pueden ver que aquí es a menos b por a más b, pueden brincarse este paso y hacerlo aquí directamente. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la fórmula? A menos b por a más b es a al cuadrado menos b al cuadrado. Y abajo se multiplica x menos 16 por esto. Yo se los hice paso a paso para que tengan detalle de por qué pasa de ahí a ahí, pero igual pueden obviar este paso y pasarlo directamente acá. Y ya después simplifican a raíz, y aquí hacen diferencia de cuadrados, cancelan y vuelven a calcular el límite. Ok, en este caso aquí tenemos el límite cuando x tiende a 3 de la raíz cúbica de x al cuadrado más 6x menos 3 entre x menos 3. Ok, aquí nos quedaría x vale 3, 3 a la 2 es 9, más 6 por 3, 18, y eso nos va a quedar 27, y la raíz cúbica de 27 es 3 menos 3, 0. Y abajo x sería 3 menos 3, 0. Ok, como me está quedando 0 entre 0 y tiene raíz cúbica, vamos a completar una diferencia de cubos o suma de cubos. Eso va a depender mucho de lo que me estén dando en la función original. Voy a llamar a este el término A, chicos. Eso es un A y ese es un término B. Observen que tenemos A menos B. Si me están dando A menos B es porque ya me están dando este término de acá. Resulta que si me dan el A menos B, porque ya tiene raíz cúbica incluida, entonces tengo que completarlo por este trinomio, de manera que a la hora de multiplicar A menos B por el trinomio, lo quito y lo cambio por una diferencia de cubos. Ok. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 3. Dejo la función original tal como está. Y voy a multiplicar por un trinomio arriba y abajo.
¿Cuál es el trinomio? El trinomio dice acá, es esta fórmula. Toma el primero de ellos y lo eleva al cuadrado. Entonces sería la raíz cúbica de x al cuadrado más 6x al cuadrado. Voy a borrar acá para que me dé chance, chicos. Dice más el primero por el segundo, raíz cúbica por 3. Mira que aquí serían 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado más 6x. Más el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Esto que yo completé aquí es el trinomio equivalente a una diferencia de cubos, cuando el a es la raíz cúbica y el b es el 3. Repito, el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y esto que completé arriba, también lo vamos a completar abajo, porque en realidad estamos multiplicando por un 1 imaginario. Ok, y ya cuando tenemos esto, entonces ya podemos hacer la multiplicación de fracciones. ¿Cómo se multiplica? En línea recta. Entonces nos estaría quedando el límite cuando x tiende a 3. Ok, vean una cosa, chicos, voy a obviar el paso y digo, si yo tengo que multiplicar este numerador por este de acá, sería a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado. Es decir, ya tienen esta multiplicación arriba. Para no transcribirla, voy a cambiarla de una vez por la fórmula notable que equivale. Eso quiere decir que como arriba ya estoy completando una diferencia de cubos, esto equivale al primer término, es decir, el a elevado al cubo menos el b al cubo. Y abajo, como no se completa ninguna diferencia de cubos, sí queda la multiplicación de x menos 3 por todo este factor. Entonces quedaría multiplicando a la raíz cúbica de x al cuadrado más 6x al cuadrado más 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado más 6x más 9. Y con esto, aquí arriba ya completamos diferencia de cubos, entonces podemos simplificar. Nos estaría quedando el límite cuando x tiende a 3. Entonces sale, la raíz cúbica se simplifica, entonces saldría x al cuadrado más 6x, sale de la raíz. Y aquí aplico la potencia, 3 a la 3 es 27. Y aquí, en el denominador, no hace falta multiplicar, solamente siguen bajando. Si algún factor se puede factorizar, lo hacen, si no, ahí quedaría. Como x menos 3 no se factoriza, así va a quedar entonces. Y vuelven a copiar esto. Lo feo muchas veces de este tipo de límites es que hay que copiar mucho siempre. Esto que por lo general está abajo casi nunca se utiliza. Estoy racionalizando arriba, ¿verdad? O si no, viceversa. Ok, como x vale 3 y tengo 0 entre 0, ¿cuál es el factor que tenemos que cancelar? X menos 3, ya lo tengo abajo, pero arriba no. Entonces arriba podemos ver qué le aplicamos. Vean que arriba se puede seguir factorizando. Y si lo factorizamos, le aplicamos inspección, ¿verdad? Entonces le va a quedar el límite cuando x tiende a 3 y nos quedaría entonces x menos 3 por x más 9. Si lo colocamos en inspección, ¿verdad? Ya igual voy a obviar el proceso de inspección porque ya ustedes lo han trabajado anteriormente. Y aquí abajo me va a quedar x menos 3 por todo este factor. Pasarme para acá. La raíz tiene que quedar hasta acá al final, ¿verdad? Igual aquí. Observen que ya aquí abajo ya puedo empezar a cancelar. ¿Verdad? Ya aquí, ya ahí tenemos el factor que queríamos, en este caso, cancelar, que es x menos 3 con x menos 3. Entonces, ¿qué nos estaría quedando? Vamos a verlo acá. Nos quedaría límite cuando x tiende a 3. En el numerador nos quedaría x más 9. Y en el denominador, todo este factor, que sería la raíz cúbica de x al cuadrado más 6x al cuadrado, más 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado más 6x más 9. Y con esto ya pueden volver a evaluar el límite. Ok, si x vale 3, arriba me estaría quedando 12. ¿Verdad? Y aquí nos quedaría entonces, era 3 a la 2, 9. Yo creo que aquí nos estaría quedando 9 por 9, 9 más 9, sí. Ajá, es decir, 27.
Y esto lo simplificamos y eso ya les quedaría, le sacamos tercera. 4 números. Por lo tanto, el límite original, ¿verdad? Y ahí es importante concluir. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 3 de la función original, que es esta, más 6x, perdón, entre x menos 3 existe y tiende a 4 números. Y listo. ¿Vale? Ok, igual. Evalúo x como 0, me queda 0 entre 0. Como aquí en este caso tengo raíz cúbica, tengo que racionalizar aquí una diferencia de cubos y aquí una diferencia de cuadrados por ser raíz cuadrada. Ok, cuando racionalizamos la función original se mantiene, es decir, esta se tiene que conservar. Y voy a ir multiplicando por los resultados que equivalen, en este caso por aquello que me permita completar una diferencia de cubos y una diferencia de cuadrados. Si aplicamos primero la diferencia de cuadrados, yo tengo el a más b. El conjugado sería el a menos el b. Arriba y abajo. Eso que coloqué en negro va a ser para racionalizar la raíz cuadrada. Y esto que voy a colocar en rojo es para la raíz. Ahora, si nosotros aplicamos aquí sería el a menos b. De acuerdo a la fórmula es, tomen el a y lo elevan al cuadrado, más el primero por el segundo, el a por el b sería 1 por la raíz cúbica, sería la raíz cúbica de 1 más x, más el segundo al cuadrado que es 1. Y esto que coloqué arriba también lo vamos a colocar abajo porque es parte del 1 que estamos multiplicando. Ok, ya cuando tenemos esas dos expresiones empezamos a multiplicar fracciones en línea recta. Entonces me estaría quedando el límite cuando x tiende a 0. Arriba, si ustedes ven, chicos, está la raíz cúbica. Entonces quiere decir que si yo multiplico este factor por el trinomio, estarían multiplicando a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado. Entonces, arriba estos dos ya completarían una diferencia de cubos. Entonces, los puedo quitar y lo puedo reemplazar como el primero elevado al cubo menos el segundo elevado al cubo. Y esto lo voy a multiplicar por el término que sobra. ¿Cuál es el que está sobrando arriba? El factor 1 más la raíz de 1 más x. La importancia de los paréntesis aquí es mucha, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado porque si no colocan paréntesis va a decir que esto multiplica solo al 1. Y no, esto con esto multiplica a todo este factor. Ahora, si lo vamos abajo, abajo estoy completando diferencia de cuadrados. Entonces, este factor con este me estaría multiplicando a más b por a menos b. De acuerdo a la fórmula notable sería a al cuadrado menos este término b al cuadrado. Todo esto es lo que genera la multiplicación de ellos dos. Y este que no tiene nada que ver con una diferencia de cuadrados, nada más lo bajamos. Entonces voy a completar la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado más la raíz cúbica de 1 más x más 1. Ok, ya aquí podemos simplificar, entonces me estaría quedando arriba. Aquí se quita la raíz cúbica por estar elevada a la 3 y sale 1 más x menos 1 a la 3 que es 1. Este es el resultado de este factor ya simplificado. Y aquí me estaría quedando 1 más raíz de 1 más x. Aquí abajo me estaría quedando 1 a la 2, 1. Y ojo acá, chicos. Aquí la raíz cuadrada, por estar al cuadrado, se quita la raíz, sale 1 más x, pero ¿qué tiene delante ese factor? Un negativo. Entonces, a la hora de extraer el 1 más x, sale, pero cambia los signos de los factores. Entonces saldría menos 1 menos x. ¿Por qué? Porque delante tiene un negativo y el negativo cambia los signos de ese factor. Y esto que tenemos aquí lo seguimos conservando. Entonces sería la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado más la raíz cúbica de 1 más x más 1. Ok, aquí ya podemos simplificar. Vean aquí claramente que 1 menos 1 se cancela, 1 menos 1 también da 0. Entonces les estaría quedando, ven acá el límite cuando x tiende a 0. Voy a bajarlo un poquito. Arriba el 1 con el 1 se canceló y me va a quedar solo x y este x multiplica a este factor.
Y aquí abajo se canceló el 1 con el 1, este 1 con 1, y me va a quedar solo este x. Voy a hacer la x aquí así para que no se confunda. Ok. Entonces aquí 1 con 1 se canceló y me quedó x negativo, eso sí, porque le quedó el signo que tiene adelante. Y este x negativo multiplica toda esta expresión. Ya con esto... Profe, es que ustedes en la diferencia de cuadrados, los que puso en negro son negativos, ¿verdad? Ajá, es esta. No, arriba. Ajá. Esos son negativos, pero usted abajo, al multiplicarlo, lo puso en positivo. Arriba. Ajá. Debe para ver, es aquí el que cambié de signo. Y el otro, el de arriba. Ah, muchas gracias. Sí, le cambié el signo. Ajá. Sí. Sí, porque lo que estoy haciendo es, este con este, diferencia de cubos. Este lo bajé, pero no sé por qué le cambié el signo. Era negativo y lo había colocado positivo. Fue un dedazo. Está bien. Y luego aquí igual hice lo mismo. Lo cambié, era negativo, siempre se mantiene hasta el final. Y aquí también. Luego aquí cancelé. Y con esto vean una cosa, ya aquí tengo x multiplicando arriba y abajo, se cancela x con x. Pero el negativo de acá se conserva, entonces me estaría quedando al final el límite cuando x tiende a 0. Arriba me estaría quedando 1 menos raíz de 1 más x, ¿verdad? No, perdón, sí estaba bien. Aquí fue lo que yo, para ver aquí. Para ver, chicos. Profe. Fue que yo lo calculé mal desde el inicio. Ah, bueno. Aquí era un menos. Yo no sé por qué coloqué un más. Perdón, chicos, a veces me pasa que no sé dónde veo los signos. Y entonces ahí sí va un más porque al final me está quedando mal. Vean, voy a volverlo a corregir. Aquí es más, así era un más. Voy a corregirlo para que ustedes vean cómo les... Ah, malo era el primero, entonces. Ajá, aquí era donde estaba mal. Porque vea que aquí era un menos, la original. Era A menos B. Aquí lo tengo. Entonces el conjugado es A más B, arriba y abajo. Sí. Fue que los cambié todos desde un inicio. Sí, está bien. Cuando vengo y multiplico A menos B por A más B es A al cuadrado menos B al cuadrado. Ahí sí está muy bien. Y aquí es con más, y aquí también es con más. Este sí se mantiene. Ahora, arriba no hay problema con la diferencia de cubos. ¿Será que yo cambié el signo desde acá? Primero era negativo, lo puse positivo, después le fui dando vueltas. No sé por qué. Entonces ya aquí vengo y quito, aplico diferencia de cubos, saco los términos y resto. Y este lo conservo. Aquí simplifico, saco estos términos de la raíz. Como hay un negativo, le cambio los signos. Esto lo bajo. Cancelo 1 con 1, 1 con 1. Entonces me va a quedar x arriba menos x abajo. Este lo conservo y este también. Una vez cancelando x con x, me va a quedar arriba 1 más la raíz de 1 más x, y abajo me va a quedar el negativo multiplicando a todo esto. A la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado más la raíz cúbica de 1 más x más 1. Y ya cuando tienen esto listo, ya pueden llegar y evaluar el límite. X vale 0, entonces esto me va a quedar 1 más 1, 2. Y aquí abajo me va a quedar 1, 3. Entonces me va a quedar menos 2 tercios. Que es el resultado final. Perdón ahí si con el cambio de signo, chicos, fue que no sé en qué momento los cambié. Entonces, repito, aquí era con menos, el conjugado es con más. Se mantiene con más hasta el final y listo. ¿Está bien?